Si has ido a ver Evil Dead, seguramente necesitarás una buena ducha, un día soleado en un campo lleno de flores e ir a visitar a tu madre para darle un abrazo y asegurarte de que no está poseída. Todo esto para recuperarte de la brutalidad de la película y de los 7000 litros de sangre falsa utilizados para su rodaje, el equivalente a la sangre de unas 1130 personas, según Google, claro. Pero antes de la crítica, un poquito de contexto. En 1978, un joven llamado Sam Raimi, estudiante de literatura junto con Bruce Campbell, el icónico actor fetiche del director, quien había sido expulsado de la universidad, decidieron hacer una película. Siendo grandes seguidores de la comedia, decidieron hacer una película de terror y entre muchas cábalas y negociaciones en las que a lo mejor no fueron del todo sinceros, consiguieron financiación para Evil Dead. Una escasa financiación para lo que es la industria del cine. La historia de cómo fue el rodaje y la producción de la película es muy interesante, pero ya lo dejamos para un vídeo de la filmografía de Raimi. Así nacía la saga de culto Evil Dead, con unos actores no profesionales y un director sin apenas experiencia y con una premisa argumental muy manida. Unos jóvenes que vivirán una terrorífica noche en una cabaña en un bosque. Aún así, presentaba ideas originales bebidas del propio Lovecraft, como el Necronomicon, el libro de los muertos que sería el desencadenante del mal en todas las entregas. La primera película demostraba el talento del director al saber aunar el terror y la violencia extrema con la comedia más escatológica, mezclada con el absurdo a la par que exprimía los pocos recursos con los que contaban. El carisma desbordante de Bruce Campbell, quien interpretaba a Ash, fue uno de los pilares de la saga y su éxito les llevó años después a Evil Dead 2, una especie de secuela y reinterpretación de la primera entrega donde se apostaba mucho más por el humor basado en la sobreinterpretación de su actor principal y el gore. Todas las ideas genuinas de Raimi fueron llevadas al extremo en su tercera entrega, donde ya es una fumada total, y cambiamos incluso de género, transportándonos a la Edad Media donde Ash se convierte en un héroe de acción y debe usar su experiencia en los desmembramientos en el año 1300 a.C. Algunos la consideran la mejor de la trilogía, yo no sabría escoger, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Es posible que si ves la trilogía original de Raimi fuera de contexto no sepas ni lo que estás viendo, te parezcan malas, mal envejecidas, ridículas o no entiendas por qué se le considera de culto. Todo depende de su contexto y no se puede valorar de la misma forma una película realizada por un estudiante universitario que la última superproducción de Hollywood. Lo cierto es que los efectos prácticos utilizados en Evil Dead le aportan una fisicidad que es difícil de encontrar en la actualidad. La comedia sigue funcionando a día de hoy y es innegable admirar cómo Raimi consiguió aprovechar lo poco con lo que contaba y dejar un sello y un estilo que serviría de referente para muchos cineastas en el futuro. Aunque sí es cierto que se trata de unas películas de nicho y para muchos espectadores la conjunción de comedia y de terror no es efectiva. Más de 20 años después, en 2013, llegaba una reinterpretación, o mejor dicho, un remake. Durante esa época, muchas sagas clásicas de terror reiniciaban sus franquicias y los resultados eran generalmente no muy buenos, como mucho entretenidas pero nunca a la altura de las películas que le precedieron. Era normal tener dudas y bajas expectativas con Evil Dead, dirigida por Fede Álvarez, un director sin experiencia. Y sin rodeos diré que me parece una de las mejores películas de terror de la década. No lo podemos afirmar con total certeza, pero seguramente si Sam Raimi hubiera contado con un gran presupuesto de inicio, la Evil Dead original se hubiera parecido a la obra de Fede Álvarez. Evil Dead era una película que apostaba directamente por el terror y el gore extremo alejándose de la comedia. Presentaba una atmósfera inquietante cuya tensión aumentaba hasta llegar a un tercer acto apoteósico. Una buena película y un buen remake que, con las referencias justas al fan, consigue adquirir identidad propia. Además, el hecho de que el motivo de reunión de unos jóvenes en una casa en medio del bosque no sea el mero hecho de drogarse y follar, un cliché mil veces usado, sino ayudar a que un personaje consiga desintoxicarse, le aporta a la película muchas lecturas posibles. Lo lógico hubiera sido pensar que tendríamos una secuela pronto, pero no. Tuvimos una serie, Ash vs Evil, donde seguíamos al protagonista de la saga original y asistíamos a un claro homenaje y a una perspectiva madura del héroe clásico, muy recomendable para los fans de la saga, pero en cines, 10 años después, llega Evil Dead Rise. Esta vez tenemos en la dirección a Lee Cronin, un director que tan solo cuenta con un largometraje anterior. Es bonito pensar que la saga Evil Dead ayuda a conocer a nuevos creadores, así como lo hizo con Sam Raimi en sus inicios. Evil Dead Rise es una fiesta del gore, de la perversión y de la brutalidad. Si eres fan de este género te sentirás como un niño en un parque de atracciones y si encima conoces la saga es muy complicado sentirse satisfecho. Si la película de Fede Álvarez apostaba directamente por el terror y la trilogía de Raimi por una especie de comedia negra, la nueva Evil Dead supone una comunión perfecta entre ambas fórmulas. La comedia no surge en forma de chistes, pues se
mantiene un tono terrorífico, pero la bestialidad de las imágenes que estamos viendo da pie a pequeños momentos, mediante el plano, el montaje o la propia narrativa, que sacan una sonrisa al espectador, una forma de aliviar tensiones sin que estropee la inmersión del relato. El prólogo es soberbio para prepararnos para lo que vamos a ver, y en tan solo 1 hora y media de duración, Cronin consigue construir un primer acto muy efectivo, tanto en la presentación de personajes, llenando el plano de elementos que se utilizarán en un futuro, lo que se conoce narrativamente como un payoff, y hace que la experiencia sea aún más satisfactoria. La decisión de alejarnos de la clásica cabaña para ubicarnos en un apartamento en medio de la ciudad hace que la situación sea aún más asfixiante, pero donde tenemos el acierto total de la película es el de elegir como protagonistas a una familia y como villano a la madre. Rompe completamente con la figura de autoridad, y ver a niños y adolescentes protagonizando una película del carácter de Evil Dead es todavía más impactante. Mención especial para Alyssa Sutherland. La capacidad de actuación corporal de esta mujer no tiene nombre. A pesar de contar con evidentes efectos especiales, la combinación con efectos prácticos está muy bien conseguida, esencial para una película de este tipo. Evil Dead es cierto que no inventa la rueda, pero es una fantástica y divertida película de género con las dosis necesarias de referencias y lore para los fans de la saga. Conclusión.